Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multibilingüe. Alrededor de 12 millones de habitantes son pueblos indígenas mayas, chincas y garífunas. En varias regiones del país, especialmente zonas rurales, los pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población. La identidad nacional está basada en gran medida en las culturas vivas en los pueblos indígenas con sus tradiciones, valores comunitarios, lenguas y espiritualidad. El 60% de la población es de ascendencia maya, que a su vez estas están subdivididas en 21 grupos lingüísticos, ya que los garífunas son de ascendencia africana. La nación guatemalteca, desde el punto de vista, está constituida por laínos, mestizos y la población eurodescendiente. No existen fronteras, ya que en los 22 departamentos del país hay varias culturas indígenas, ya que uno de los temas de preocupación que es actualmente es una relación entre el origen étnico y la pobreza. Los indígenas están excluidos políticamente, discriminados culturalmente y marginados económicamente en la sociedad nacional. Los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala tienen que ser consideradas en el marco del Acuerdo de Paz de 1996, que pusieron fin a un conflicto armado interno de más de 30 años de duración. Uno de los problemas fundamentales que aquejan a los pueblos indígenas es el relativo derecho a la tierra, la falta de acceso a la tierra, la falta de resolución de las demandas agrarias, la falta de respeto a los territorios tradicionales, tales como los bosques comunales, los desplazamientos forzados de pueblos indígenas resultados de proyectos de desarrollo económico y problemas derivados de pérdida de sus tierras a raíz del conflicto armado, configuran un panorama de crecientes tensiones sociales. Derecho de los pueblos indígenas a disfrutar y ejercer sin discriminación a todos los derechos humanos reconocidos en normas internacionales. El derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, en ejercicio del derecho a la libre determinación, a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado. El reconocimiento del derecho de los pueblos a poseer y utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos. Obligación del Estado es de consultar a los pueblos indígenas al tomar medidas administrativas o legislativas susceptibles a afectarles. La protección especial a mujeres, ancianos, jóvenes, niños y niñas, personas con discapacidad. Estas normas, según el artículo 43 de la Declaración de la ONU. En la Constitución Política de la República establece en su artículo 66 que Guatemala está conformada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos de indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social y el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos que son respetados como forma del derecho consuetudinario. En 1996, Guatemala ratificó el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes como Guatemala. El acceso a la justicia en nuestro país es algo que preocuparse, porque no existen tribunales de justicia cercanas a la comunidad para otorgarle atención a toda la población indígena. A diario se vive la falta de personal capacitado, ya que
el diferente órgano judicial se carece de intérpretes capacitados que tengan conocimiento profundo. Actualmente en el órgano solo cuentan con un intérprete que habla el idioma del determinado lugar, aunque no tomamos en cuenta que hayan personas que hablan diferentes idiomas. La Constitución Política de la República reconoce el valor de las lenguas indígenas sobre la identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. El sistema educativo y enseñanza bilingüe. Vemos a nuestros niños y jóvenes en una lucha constante defendiendo sus raíces y sus costumbres en contra de la sociedad y sus prejuicios. Existe gran cantidad de estudiantes que no hablan su idioma materno y que se han olvidado de usar trajes porque en algunos centros educativos se les ha prohibido. Otro de los problemas es que en varios departamentos se ha perdido los diferentes idiomas. Las comunidades están olvidando involucrar a sus hijos al idioma materno debido a la gran discriminación del que son víctimas. La discriminación y el racismo está logrando que los pueblos indígenas olviden sus raíces. Por el gobierno debe redoblar esfuerzos y hacer conciencia a los guatemaltecos de no olvidar sus raíces y lugar del que provienen. Existen varias organizaciones que apoyan a los pueblos indígenas para que puedan rescatar y reconstruir lo que los prejuicios sociales se han encargado de eliminar poco a poco. El pueblo maya asigna una alta prioridad al ejercicio de su propia espiritualidad y al derecho a practicarla en público y en privado, mediante la enseñanza, el culto y la observancia de sus preceptos, el respeto debido a los guías espirituales y el acceso a los lugares sagrados en que tienen lugar sus ceremonias, ya se trate de aquellos que forman parte del patrimonio arqueológico del Estado, como de otros tradicionalmente utilizados para tales fines. Una cosmovisión por representantes del gobierno, de las organizaciones indígenas y de guías espirituales trabajó esporádicamente entre los años de 1997 y 2000 en la discusión de una propuesta de reforma al artículo 66 de la Constitución y de un reglamento para la protección de los centros ceremoniales en zonas arqueológicas, así como en la definición de los demás lugares sagrados y el régimen de su preservación. Algunos de los miembros de la jerarquía eclesiástica católica y evangélica impiden el uso de los lugares ceremoniales tradicionales que se localizan en las inmediaciones de las iglesias y templos, que propietarios privados de tierras agrícolas dificultan el paso hacia lugares sagrados ubicados dentro de sus linderos, que la fuerza pública persiguen y decomisan la recolección de productos naturales utilizados en las ceremonias indígenas. Los conflictos que se derivan de estas tensiones son tratados por los operadores judiciales. Estos asuntos están relacionados también con la práctica de la medicina tradicional indígena. Garantiza el acuerdo sobre aspectos económicos y situación agraria. El uso del traje tradicional indígena, principalmente entre las mujeres, está íntimamente relacionado con el ejercicio de la espiritualidad y constituye un elemento muy importante de la identidad social y étnica. En la Constitución, artículo 66, habla sobre la protección de los grupos étnicos. Guatemala es bella, Guatemala es linda, Guatemala es rica y no debemos de olvidarnos de nuestra raíz. Tenemos muchas cosas que aprender sobre cada uno de nuestros indígenas. Los indígenas son algo
importante en nuestro país, ya que ellos nos identifican como el país que somos. Todos somos Guatemala, sin discriminación.